y suponen que por ello tienen derecho absoluto sobre las utilidades líquidas, olvidando en forma lamentable el sobretrabajo, el trabajo difícil, el trabajo complicado de los trabajadores. Hombres, máquinas, materias primas, construcciones, etc., solo tienen un solo objetivo para el capitalista, y este es, producir ricas utilidades líquidas sobre el capital. Las mercancías fabricadas por los trabajadores contienen en sí mismas en estado potencial, las utilidades monetarias que se desarrollan poco a poco durante el proceso de circulación comercial. El comercio en sí mismo no puede jamás producir mercancías, estas últimas son fabricadas por los trabajadores. El precio de costo de las mercancías es igual al capital constante más el capital variable. El capitalista agrega al precio de costo, un beneficio que se divide en ganancias para el empresario y en interés para el capital colocado. El precio de costo, más el beneficio, constituyen el precio de producción tal como lo establecen y entienden los capitalistas. El capital estatal soviético no resuelve este problema. En la URSS el amo es el Estado y el pueblo el esclavo. En Rusia las utilidades líquidas sobre el capital, caen en las manos de los capitalistas soviéticos de nuevo tipo, bajo la forma de salarios por el trabajo cumplido como miembros de los comités de dirección de las distintas empresas. Esos sujetos son miembros del comité de dirección de tal o cual empresa estatal, solo nominalmente, ya que no hacen nada absolutamente, ni pasan por allí, pero sí se dan el lujo de cobrar fantásticos y extraordinarios salarios superiores a aquellos que reciben, aquellos que sí trabajan verdaderamente. Tras las grandes empresas estatales soviéticas, se esconden secretas camarillas que se roban las utilidades líquidas. La lista de los millonarios soviéticos está integrada por 940 individuos astutos y perversos que se dedican a propagar los principios marxistas, leninistas. En la URSS los trabajadores trabajan hasta 14 y 16 horas diarias con míseros salarios de hambre y sin derecho a comer lo que quieran porque todo está reglamentado y la comida solo se puede comprar con tarjeta de racionamiento. El problema relacionado con las utilidades sobre el capital se resuelve inteligentemente mediante la repartición mensual de las utilidades líquidas entre los trabajadores de las empresas. Debe considerarse a los trabajadores como socios industriales y no como esclavos pagos. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá entre los trabajadores. La segunda se dejará para fondos de la empresa. Es urgente comprender la necesaria e indispensable reinversión de capitales con el propósito inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa. Los trabajadores y capitalistas conciliarán así sus opuestos puntos de vista, mediante la justa repartición de las utilidades sobre el capital. Los contadores públicos tendrán que resolver en cada país latino, americano, qué tanto por ciento debe repartirse según el tipo de la empresa y la condición económica del país. Hay que definir cuál será la posición en el caso de ventas de activos fijos, hay que aclarar la posición que adoptarán los trabajadores en caso de que la contabilidad sea alterada, o bien se escondan otros ingresos, es también urgente aclarar el concepto empresa. El socialismo cristiano latinoamericano afirma que el capital es de los trabajadores y que los dueños titulares son tan solo los administradores. El socialismo cristiano latinoamericano defiende la libre iniciativa individual y el capital obrero, esto es mejor que caer en las garras del diablo rojo. La América Latina está al borde de una gran catástrofe y la única tabla de salvación es el socialismo cristiano. El capital de Estado no resuelve nada. El capital de Estado crea de hecho un nuevo tipo de esclavitud y eso es todo. Resulta absurdo echarse como una ramera en brazos del monstruo soviético. Capítulo XX. Jornadas de trabajo 14. Diligenciaremos con el objeto que se establezca y se reglamente 6 horas de trabajo, en el turno diurno y 5 horas para el turno nocturno, logrando así una vida más sana del trabajador y prolongar su existencia, además puede dedicarse a otras actividades provechosas que satisfagan sus aspiraciones. Alejandro Salas Linares, es muy humano y natural que todo trabajador anhele reducir su jornada de trabajo y ganar lo suficiente para vivir lo mejor posible. Todos los trabajadores desean tener más tiempo libre para divertirse, estudiar y descansar. En los países del mundo libre, la jornada de trabajo ha bajado desde 16 a 10 y de 10 a 8 horas. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha en estos momentos porque se establezca y se reglamente 6 horas de trabajo en el turno diurno y 5 horas para el turno nocturno. Ya en muchos países ha comenzado a lograrse que se reduzca a 7 o 6 horas la jornada de trabajo obligatorio. Cuando el marxismo-leninismo se mete dentro de los países democráticos, presentándose cínicamente como redentor del proletariado, fuera de toda duda, no es realmente la suerte del trabajador lo que le interesa.
Solo busca utilizarlo a él como trampolín para apoderarse de todo el mecanismo social y económico. A los imperialistas soviéticos lo único que les interesa de verdad, es crear la República Socialista Soviética Universal y eso es todo. Si al marxismo-leninismo y a sus falsos redemptores les interesara de verdad la suerte de los trabajadores en los países soviéticos, el destino del proletariado sería muy diferente, pero en la URSS la jornada de trabajo llega hasta 16 horas diarias para cumplir con las crueles normas de producción o para ganar las llamadas competencias socialistas consistentes en completar despiadadamente antes del término fijado, las cuotas de los famosos planes quinquenales de robustecimiento y expansión industrial soviético. Los multimillonarios comunistas, el enemigo secreto que se esconde siempre astutamente tras los gobiernos de la URSS para apoderarse de las riquezas del mundo, se empeñan en que sus trabajadores produzcan cada día más con el mínimo jornal. En los países libres del mundo occidental, los agentes del marxismo-leninismo se pronuncian contra las jornadas de 14 y 16 horas de trabajo, defienden las jornadas de 8, 7 y hasta 6 horas, pero ese es el cebo para pescar incautos. Después que el soviet se apodera de un país viene la cruda realidad desnuda sin el cebo de la propaganda roja. El salario de hambre y la jornada de trabajo de 16 horas diarias, es lo normal en todo país dominado por el soviet. Es necesario saber que el Partido Socialista Soviético fue creado por cierta camarilla de multimillonarios comunistas, con el propósito de apoderarse de todas las riquezas de las naciones. Es urgente saber que ciertos crueles y codiciosos multimillonarios desde Estados Unidos de Norteamérica, hicieron posible la revolución comunista en Rusia, facilitando a Trotsky y su banda, a través de diversos bancos europeos, nada menos que 312 millones de dólares, entre 1916 y 1920, suma enorme de dinero en aquel tiempo, que sirvió para crear el Ejército Rojo y comprar armas de todo tipo y materiales indispensables con los cuales se pudo vencer a los ejércitos anticomunistas rusos. Así pues, el Partido Socialista Soviético fue creado por ciertas camarillas de astutos y perversos multimillonarios de distintas nacionalidades, con el propósito de apoderarse de las riquezas del mundo entero. El enemigo secreto engaña a los trabajadores y los explota miserablemente. Fueron ingenieros yanquis contratados por cierta camarilla de multimillonarios de diferentes nacionalidades, residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, los que pusieron la base de la industria pesada soviética, utilizando para ello el trabajo de los esclavos del régimen. En esta nueva organización de topo marxista-leninista, los multimillonarios comunistas desempeñan el puesto de director secreto sin ninguna oposición. El enemigo secreto proyecta hacerse cargo de la dirección total de las masas obreras y después del gobierno de las naciones, creando la República Universal. Los multimillonarios comunistas, con el triunfo del proletariado mundial, intentan poner el mundo entero a sus pies. Es engañando y esclavizando al proletariado mundial, el sistema escogido por el enemigo secreto, para crear la República Universal Soviética. Es con jornadas de 14 y 16 horas de trabajo diario y salario de hambre, el método inventado por los multimillonarios comunistas, para enriquecerse a costillas de los engañados y sufridos trabajadores. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está luchando por que se establezca y se reglamente 6 horas de trabajo para el turno diurno y 5 horas para el turno nocturno. Es injusto esclavizar a los trabajadores con 14 y 16 horas diarias de trabajo. El trabajador necesita descanso, diversiones sanas, preparación cultural, buena salud y esto solo es posible con buenos salarios y jornadas cortas. Los trabajadores no deben dejarse engañar por la propaganda roja. El Cristo social es la muralla de acero contra la cual se estrellarán inútilmente las hordas bárbaras del marxismo-leninismo. El socialismo cristiano latinoamericano lucha intensamente por la jornada justa del trabajo, haciendo inútil por tal motivo, el cebo venenoso de la propaganda comunista. El socialismo cristiano latinoamericano es el antídoto preciso contra la peste comunista. Se hace también necesario reglamentar el trabajo intelectual. Luchar contra la injusticia. Los trabajadores de la mente han sido vilmente explotados por el capitalismo y el comunismo. Es injusto, pérfido e inhumano explotar, esclavizar, humillar a los trabajadores intelectuales. El ilustrísimo señor licenciado Alejandro Salas Linares, presidente fundador del URIM y miembro distinguido del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, ha dicho: el trabajo profesional o técnico deberá ser para los turnos diurnos y nocturnos de 5 y 4 horas respectivamente. Y para los turnos mixtos en todos los casos a que se refiere este número, el promedio de horas de dichos turnos será el horario de trabajo.
Es claro que los trabajadores del músculo y de la mente tienen que pasar por tremendos desgastes de energía y por lo tanto necesitan descanso a fin de recuperar esas energías perdidas. En la Unión Soviética tanto los trabajadores del músculo como los de la mente se han convertido en bestias de carga, en miserables esclavos. La propaganda roja es el cebo para pescar incautos. El paraíso soviético es una farsa. Capítulo XXI. La semana inglesa 15. Trabajar para que se implante entre los empleados burocráticos y particulares la semana inglesa, como se denomina, o sea, trabajando como se hace actualmente de lunes a viernes, teniendo sábados y domingos libres para que se prepare y aprenda otras cosas que mejoren su estado de vida. Alejandro Salas Linares, en los Estados Unidos, un traje de lana para hombre, se consigue con 32 horas de trabajo. En la URSS, un traje de lana para hombre, cuenta 317 horas de trabajo intenso. Un vestido de algodón cuesta 2 horas de trabajo en los Estados Unidos. En Rusia el vestido de algodón se consigue con 43 horas de trabajo. Con el dinero ganado en 5 minutos de trabajo en los Estados Unidos, se puede comprar una libra de azúcar. En la URSS marxista-leninista se tiene que trabajar 59 minutos para comprar una libra de azúcar. Una libra de café se compra en los Estados Unidos con 37 minutos de trabajo. Una libra de café se compra en la URSS con 27 horas de trabajo muy intenso. Una libra de trigo integral se consigue en los Estados Unidos con 7 minutos de trabajo. Una libra de trigo integral se consigue en Rusia con 70 minutos de trabajo. Un litro de aceite se consigue en los Estados Unidos con 45 minutos de trabajo. En la Rusia marxista-leninista quien quiera comprar un litro de aceite, debe trabajar 12 horas. En los Estados Unidos, un litro de leche se compra con 10 minutos de trabajo. En Rusia es necesario trabajar muy intensamente 78 minutos, para conseguir el dinero que se necesita para comprar un litro de leche. En los Estados Unidos un par de zapatos para mujer se consigue con 5 horas con 5 minutos de trabajo. En la URSS es necesario trabajar 107 horas con 5 minutos para conseguir el dinero que se necesita para comprar un par de zapatos de mujer. La semana inglesa es algo que ni remotamente aceptaría la Unión Soviética. En la URSS los trabajadores no tienen derecho a otra cosa que no sea trabajar y trabajar y trabajar. En el año 1959 la URSS inició un nuevo plan para aumentar en grande escala la producción industrial y 2 millones de jóvenes de 15 años fueron reclutados, esclavizados y obligados a trabajar gratis, sin salario alguno, forzosamente, en la industria oficial, tras de la cual se esconde la camarilla secreta de multimillonarios comunistas. Esos pobres adolescentes hubieran querido la semana inglesa ya que ni siquiera se les pagaba salario alguno, pero todo sentido de piedad está anulado en la URSS. De cuando en cuando el proletariado ruso suele rebelarse, mas todo levantamiento obrero es ahogado en sangre. En 1956 hubo un levantamiento de campesinos rusos en Tiflis. En octubre de 1956 hubo choques sangrientos en Marjelam, de la provincia soviética de Uzbeko, según admitió la BNI de Nueva Orleans. El 9 de mayo de 1962 también estallaron protestas y desórdenes contra los funcionarios comunistas multimillonarios de Tashkent. En junio del año 1962 hubo levantamientos obreros por el hambre y falta de víveres, en la zona industrial de Novocherkassk, y en el mismo año ocurrieron manifestaciones públicas de descontento en Kemeboro, Siberia Central. Las fronteras soviéticas se hallan espantosamente vigiladas en una profundidad de 25 kilómetros. En la Europa central se ha erigido un muro abyecto y abominable con alambradas de púas, minas, centinelas, etc. En China ha sido necesario construir fortificaciones en los reducidos sectores de posible escape y hasta en Cuba se ha levantado la cortina de hierro. Sin embargo, y a pesar de todas estas tremendas dificultades, en los últimos 18 años han logrado huir del paraíso comunista más de 12 millones de personas. Es lamentable que por cada uno que escape del paraíso soviético, por lo menos son aprehendidos o muertos 5 infelices. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano desea la libertad de los trabajadores. Es injusto, tremendamente injusto el trabajo forzado, las jornadas de 14 y 16 horas de trabajo, la semana de 6 o 7 días. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la jornada de 6 horas en el día y de 5 horas para los trabajadores nocturnos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano quiere la semana inglesa de 5 días porque no solo de pan vive el hombre, sino también de muchos factores psicológicos. Los trabajadores necesitan tener los sábados y los domingos libres para que se preparen y aprendan otras cosas que mejoren su estado de vida.
Capítulo XXI. El caso de Cuba. La libertad de todo el hemisferio occidental está en grave peligro si no se hace algo en relación con el caso de Cuba. La comunización de Cuba es básica para la comunicación de todos los países latinoamericanos. La maquinaria de terror